Bueno, ayer empezamos a ver el movimiento circular con una pequeña introducción y era recordar nosotros que los movimientos se clasifican también según su trayectoria. Hemos visto que hay trayectorias en línea recta llamados movimientos rectilíneos. Se clasifican en dos: uniformes cuando su velocidad es constante o uniformemente acelerados cuando su velocidad varía. Después estuvimos viendo en el segundo periodo lo que se conoce como el movimiento en el plano a través del movimiento parabólico. Hicimos una interrupción para ver que todo movimiento se generaba por la interacción con fuerzas. Y vimos los conceptos de fuerza y energía. Teniendo en cuenta todo eso, ahora sí podemos adentrarnos a ver el movimiento circular. Y el movimiento circular se denomina así porque la trayectoria que describe un objeto es una circunferencia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a observar cómo es que se trabaja aquí, ¿vale? Listo. Ayer estábamos viendo que básicamente en la vida cotidiana encontramos muchos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, en la Biblia se habla del lanzamiento con onda, y la onda era un instrumento antiguo con el cual las personas arrojaban piedras. De igual manera podemos ver en nuestras casas el funcionamiento de un motor a través de un ventilador o de la licuadora y hacen movimientos circulares. ¿Listo? Veíamos ayer estos videos, no los vamos a repetir. No vamos a ver estos videos, sino que vamos a continuar. Un recuento. Y empezábamos a hablar acerca del tipo de desplazamiento. Recuerden que los otros desplazamientos eran en el plano cuando teníamos desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Y, y desplazamientos lineales que podían ser en el eje X o en Y. Ahora tenemos acá el movimiento con una trayectoria circular donde el desplazamiento se hace en ángulos. Y para poder hablar de ángulos tenemos que trabajar con una medida llamada, o una unidad llamada el radián, que corresponde a la medida del arco de la circunferencia recorrido, ¿sí? Cuando es igual al radio de ese círculo o de esa circunferencia. El desplazamiento angular se define como el ángulo determinado por la línea que une el centro de la trayectoria, ¿sí?, con el objeto. Nosotros tenemos que observar que al hablar de desplazamientos angulares, nos podemos decir que fueron 10, 12, 15, 20 grados, 180 grados los que recorrimos. Para efectos de nuestros cálculos, la unidad correspondiente son los radianes. 180 grados corresponden a pi radianes, es decir, a 3 radianes, 1416. La ecuación que se utiliza, así como hablábamos del movimiento cuando tiene una trayectoria lineal, que el desplazamiento en el eje X es igual a la diferencia o resta entre los dos puntos, el final o de llegada y el de partida. Acá tenemos el ángulo de llegada menos el ángulo de partida. Eso es lo que él se desplaza angularmente. ¿Listo? Si da una vuelta, decimos que el desplazamiento fueron 360 grados o 2 pi radianes. Listo. Entonces, otro punto que estuvimos ayer hablando a través del movimiento circular tenía que ver con dos velocidades que vamos a encontrar. La primera velocidad se conoce como la velocidad angular, debido a que la velocidad la podemos definir como el desplazamiento dividido en el tiempo. Cuando nosotros recorremos una trayectoria circular, vamos a emplear una determinada cantidad de tiempo. La división de los grados o radianes que yo recorra dividido en el tiempo me da la velocidad angular con la cual yo me desplazo. Recuerde que se llama velocidad angular a la velocidad que corresponde a la trayectoria circular recorrida en un determinado espacio de tiempo. ¿Listo? Entonces, velocidad angular, delta W, es el cambio de posición angular en determinado tiempo cuando se realiza una trayectoria circular. ¿Cuál es la unidad de medida? Como nosotros los ángulos los medimos en radianes y el tiempo en segundos, se mide en radianes sobre segundo, y la letra del alfabeto que se utiliza es omega, que es el alfabeto griego. Es igual a delta de teta, que corresponde a los grados o a los ángulos, dividido en el tiempo. No se les olvide que aspectos tan importantes como la trayectoria, como es un círculo, corresponden muchas veces a lo que es el perímetro si damos una vuelta completa.
Y el perímetro es igual a 2 por pi por radio. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O ninguna? Por ahora ninguna. Bueno, esto es un repaso del día de ayer, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya habíamos hablado que en este movimiento circular se presentan al menos dos velocidades. La velocidad angular, que corresponde al ángulo que recorro en unidad de tiempo, y una velocidad que se llama velocidad tangencial. Cuando descubrimos que un objeto está desarrollando una trayectoria circular, hay unas velocidades llamadas velocidades instantáneas, las cuales son tangentes siempre a la trayectoria. Y es el caso de lo que se conoce como velocidad lineal o tangencial. Si nosotros, por ejemplo, estamos dando vueltas en círculo, ¿sí? Si, así como cuando ustedes se suben en la rueda del colegio, ¿se han dado cuenta? La que jugaban a la entrada del colegio, que les empujaban. Si usted coloca un objeto ahí y el objeto sale, no sale dando curvas. Se va Volando hacia un lado, hacia una dirección. en línea recta, así como hicieron ustedes con su laboratorio de las ruedas de la bicicleta y al lanzarle agua. Siempre sale en línea recta. ¿Entendido? Entonces, esa velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Quiere decir que toca la trayectoria circular en un solo punto. La velocidad acá va a cambiar. A pesar de que la magnitud muchas veces pueda permanecer constante, la dirección y el sentido del vector velocidad cambian en cada punto de la trayectoria. Más tarde vamos a ver cómo esto genera una aceleración. Ahora, ¿cómo podemos relacionar ambas velocidades? El factor que tienen en común es el radio. Por eso podemos decir que la velocidad tangencial o lineal equivale a la velocidad angular multiplicada por el radio. Velocidad tangencial o lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Recuerden, la velocidad angular en radianes sobre segundo y la velocidad lineal en metros sobre segundo. ¿Preguntas? No, esto es un repaso de lo de ayer. ¿Listo? Entonces ya vamos a empezar a meternos más adentro. Vamos a hablar ya de un movimiento. Recuerden que al hablar nosotros de los movimientos según su trayectoria, trabajábamos con dos tipos de movimientos. Con aceleraciones y sin aceleraciones, con cambios de velocidad, sin cambios de velocidad. Hablábamos de un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era constante. La ecuación que utilizábamos es que velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo o desplazamiento es igual velocidad por tiempo si yo la despejo. Cuando tenemos un movimiento que se conoce como MCU, movimiento circular uniforme, lo que se mantiene constante es la velocidad angular. Recuerde que la velocidad lineal o tangencial no es constante a pesar de que la magnitud pueda llegar a serlo, es decir, su rapidez. ¿Por qué? Porque siempre el vector va a cambiar de dirección y de sentido. Cuando hablamos nosotros de una velocidad angular, lo que estamos hablando es de radianes recorridos en unidad de tiempo. Cuando ustedes prenden un ventilador, hay un momento en que la velocidad del ventilador no cambia. Ahí decimos que esa velocidad angular permanece constante. ¿Entendido? Porque él va a girar a cierto número de vueltas en unidad de tiempo. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si no, vamos a cometer errores. Entonces, así como hay un movimiento rectilíneo uniforme, hay un movimiento circular uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad lineal constante, pero en este la que es constante es la velocidad angular. ¿Listo? En este, si yo despejo el desplazamiento, es velocidad por tiempo. En este es velocidad angular por tiempo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Entonces, permítanme un momentico. Voy a mirar si yo les compartí a ustedes con sonido o no. Bueno, vamos a ver el video. Hola, bienvenido. Es momento de estudiar el movimiento circular uniforme.
La experiencia nos dice que todo aquello que da vueltas tiene movimiento circular. Y si lo que gira da siempre el mismo número de vueltas por segundo, decimos que posee movimiento circular uniforme. Veamos cuáles son las magnitudes físicas que intervienen en el movimiento. El vector radial conecta el centro de rotación a la partícula giratoria. El vector velocidad tangencial o lineal es tangente al círculo y perpendicular al vector radial. El movimiento circular uniforme es un caso especial, pues posee aceleración. Esto parece un contrasentido, ya que te preguntarás, ¿cómo un movimiento uniforme puede tener aceleración? Existe aceleración centrípeta debido al cambio continuo de dirección del vector velocidad a lo largo de todo el movimiento. No la hay tangencial porque no varía el módulo de dicha velocidad. El vector aceleración centrípeta es perpendicular al vector velocidad y tiene la dirección del vector radial, pero en sentido opuesto. Para que un cuerpo cambie de dirección, constantemente debe actuar alguna fuerza sobre él. A la fuerza que ocasiona dicho cambio se la conoce como fuerza centrípeta y al igual que la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro del movimiento circular. El vector velocidad angular es perpendicular al plano de la rotación y de magnitud constante. El vector apunta hacia arriba porque el sentido de rotación es antihorario. Recuerda que podemos calcular la velocidad angular de la siguiente manera. Para calcular la aceleración centrípeta usaremos la fórmula. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y cómo? Tenemos. Existe una analogía entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme. Te será mucho más fácil aprender las fórmulas del movimiento circular si notas la semejanza que existe entre las ecuaciones lineales y circulares. Mira el siguiente cuadro. Se puede verificar que en ambos casos la forma de las ecuaciones es la misma. Lo que varía son las unidades de medida. Para el movimiento rectilíneo se utilizan metros, mientras que para el movimiento circular se usan radianes. Por lo que te recomiendo aprender muy bien las ecuaciones lineales. Ha sido un gusto compartir mis conocimientos contigo. Recuerda contestar el cuestionario. Listo, perfecto hasta ahora. ¿Han entendido? Entonces, ya nos dimos cuenta acá, y se los voy a explicar sencillo en esta gráfica. Voy a anotarles algunas cosas que quiero que vean y aprendan. Vamos a usar colores acá. Vamos a usar. Entonces, ustedes saben que si un cuerpo se mueve con velocidad angular constante, en cada punto de la trayectoria, si yo mido el objeto que está realizando el recorrido, va a generarse un vector como este. Este vector se le conoce como el nombre de vector velocidad tangencial o velocidad lineal. Si la velocidad angular, que es radianes sobre segundo, es constante, la magnitud de esta velocidad va a ser constante. Es decir, el tamaño de este vector es igual al tamaño de este vector. Hasta ahí lo tienen claro. ¿Cuál es el problema en una trayectoria circular? En cada instante donde yo lo haga, este vector apunta en una dirección y sentidos diferentes. Al hacer eso, me va a generar una aceleración. Esa aceleración, como la introdujo, la voy a pintar en rojo, el video, es una aceleración llamada centrípeta. El nombre centri indica centro. Entonces, es una aceleración que se dirige ¿hacia dónde? Hacia el centro del círculo. Siempre se dirige hacia el centro del círculo. ¿Sí lo observan? Mírenlo. Pero recuerden que si hay una aceleración y hay un cuerpo con una masa, debe haber una fuerza que es la que está haciendo el cambio de la velocidad. De lo contrario, el cuerpo permanecería en velocidad lineal. ¿Listo? O sea, iría en línea recta. Para cambiar yo la trayectoria de una línea recta y convertirla en una curva, necesito aplicarle una fuerza. Esa fuerza se conoce como la fuerza centrípeta.
La fuerza centrípeta, F sub C, es igual, recuerden por la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, a la masa del cuerpo que está dando las vueltas por la aceleración denominada centrípeta. Ahora, yo tengo que hallar la aceleración. Y es igual la aceleración centrípeta a la velocidad tangencial o lineal elevada al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Entonces, en este tipo de ejercicios es necesario tener muy claros los conceptos porque las ecuaciones van una detrás de la otra. Si yo quiero hallar la fuerza centrípeta, necesito la aceleración. Para la aceleración, necesito la velocidad lineal. Para la velocidad lineal, necesito la velocidad angular. ¿Entendido? Es como en un Lego. Si ustedes quieren construir una figura, deben colocar ficha sobre ficha, ¿cierto? Pero hay un orden. Ocurre exactamente lo mismo en este tipo de ejercicios. ¿Entendido? ¿Hay alguna pregunta en este momento? Vamos a borrar acá los datos y continuamos. Hola, bienvenido. Entonces, vamos a empezar con el movimiento circular uniforme. Entonces, para poder hablar nosotros del movimiento circular uniforme, vamos a colocar algunos ejemplos. Cuando ustedes observan en su casa, van a observar cosas como los relojes. Los relojes se mueven con un movimiento circular uniforme. Cada una de estas manecillas recorre siempre la misma distancia angular en el mismo tiempo. De lo contrario, los relojes no servirían, ¿sí o no? ¿Qué tal que las manecillas se adelantaran o se atrasaran? ¿Sería confiable la medición del tiempo? No, no es confiable. Entonces, por eso necesitamos que siempre cada una de estas manecillas recorra ángulos determinados en tiempos iguales. ¿Entendido? Para eso, los relojes de la casa, o su reloj de pulsera, tienen que trabajar con un movimiento circular uniforme. Para ello es necesario que usted aprenda algunos de las definiciones más claves y estas les van a servir en su física de décimo y de undécimo. Y este tipo de definiciones tiene que ver con lo que se conoce como periodo y frecuencia, ¿vale? Entonces, es sumamente importante que usted lo tenga en cuenta. Entonces, periodo y frecuencia. Vamos a definir periodo en sus cabecitas, antes de que lean ahí. Si yo le hablo, por ejemplo, a Camila, que está chateando, Camila, ¿qué es el segundo o el tercer periodo del colegio que representan? ¿Por qué se llamarán así? ¿Por qué? Sí. Porque, no sé, es como, o sea, como el estudio en esos meses ¿Y los Una meses, división, como una división. los meses son medida de qué? de tiempo. De tiempo. Es obvio que es una medida de tiempo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuánto es el periodo de rotación de la Tierra, ¿cuánto es? 365 días. ¿El de rotación? No, que diga 24 horas. Las 24 horas. El periodo de traslación de la Tierra. ¿Cuánto es? 365 días. ¿Cierto que sí? Bueno. Ahora, si yo les digo cuáles otros ejemplos acerca del término periodo tienen, ¿de qué me hablarían ustedes? Piensen, ¿en dónde usan la palabra periodo? En las mujeres. Las mujeres, por ejemplo. ¿A qué hace referencia? A la menstruación. Bueno, ¿y es inconstante en el tiempo o es constante en el tiempo? Es constante, cada mes. Ah, por eso es que se le llama el periodo menstrual. Muy bien.
Y cuando hablamos de periodos de la historia, se refieren a hechos que ocurrieron en un determinado lapso de tiempo. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que las palabras que se colocan al hacer definiciones no son arbitrarias. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de periodo, hablamos de tiempo. Y si es periodo y es un tiempo, un tipo de tiempo, ¿en qué se mide? ¿Cuál es la unidad? Segundos. ¿Vale? El periodo lo vamos a medir en segundos. ¿Se puede medir en horas, en minutos, en esto? Sí, pero vamos a hablar que el periodo se mide en segundos. Ahora, cuando hablamos nosotros en un movimiento circular, este término se aplica ahí, o en los movimientos cuando vean en 11, movimiento armónico simple, movimientos de péndulos, ¿sí? Se define como el tiempo. Ojo con la definición, el tiempo que tarda un objeto cuando realiza un movimiento circular uniforme en realizar una revolución o una vuelta. Cuando hablamos de una revolución es dar una vuelta, es decir, recorrer ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados son una vuelta? 360 grados. Muy bien. Eso es lo que se conoce como una revolución o periodo de tiempo, o el periodo de una vuelta. Entonces, recuerden, el periodo es el tiempo que vamos a medir en segundos. ¿Cuántos segundos le toma a un cuerpo en realizar una vuelta? ¿Listo? Cuando se realiza un movimiento con trayectoria circular. ¿Vale? La ecuación es muy simple. T de periodo es igual a T de tiempo dividido en el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas vamos a hablar? Una vuelta. ¿En cuántos segundos? Le dice, recorrió una vuelta en un segundo, el periodo es de 1. ¿Entendido? Tenemos que distinguir periodo de tiempo. Porque yo les puedo hablar de muchos segundos, pero cuando yo hablo de periodo, ojo con la definición, es el tiempo que tarda en dar una vuelta, un cuerpo que describe una trayectoria circular. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Perfecto, entonces vamos a ver este video. Hola, soy su amigo Galileo Galilei y hoy estudiaremos el periodo y la frecuencia, que son otra de las cantidades que suelen usarse para describir movimientos circulares. El periodo, T, es el tiempo que tarda un objeto en realizar una vuelta completa, revolución o ciclo completo. Por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra es 24 horas. El periodo de rotación del orero es de 1 hora. La unidad utilizada para el periodo es el segundo, o para casos mayores, unidades mayores. La frecuencia es el número de vueltas o revoluciones que da el móvil por segundo. Se representa por F. La unidad de medida es el hertz, segundos a la -1, entre otros. Contemos el número de revoluciones que da el aspa roja en un segundo. 1, 2 vueltas. Es decir, que su frecuencia fue de 2 Hz. El periodo y la frecuencia son magnitudes inversas. Así, el periodo del aspa fue de 0.5 segundos. Y su relación con la velocidad angular es 2pi sobre t o 2pi por f. Hemos repasado algunos conceptos básicos para el estudio del movimiento circular. Recuerda resolver el crucigrama y echa un vistazo al tema que viene a continuación: movimiento circular uniforme. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Hola, soy su amigo. Vamos entonces